Capítulo 3. El dinamismo de la fe, la esperanza y la caridad. Uno. Las virtudes teologales. En nuestras reflexiones anteriores hemos mencionado a menudo la importancia de la fe, la esperanza y la caridad, que se conocen comúnmente como virtudes teologales, es decir, las virtudes que nos unen a Dios. De hecho, la tesis fundamental de esta obra es la siguiente: solo podremos adquirir la libertad interior en la medida en que desarrollemos el ejercicio concreto de estas virtudes. Lamentablemente, en el lenguaje actual, la palabra virtud ha perdido mucho de su significado. Para entender correctamente es preciso acudir a su sentido etimológico. En latín, virtus quiere decir fuerza. La virtud teologal de la fe es la fe en tanto que es para nosotros una fuerza. La epístola a los romanos nos dice a propósito de Abraham: ante la promesa de Dios no dudó, dejándose llevar de la incredulidad, sino que, confortado por la fe, dio gloria a Dios, persuadido de que poderoso es Él para cumplir lo que prometió. De igual modo, la virtud teologal de la esperanza no es una vaga espera difuminada y lejana, sino esa certeza respecto a la fidelidad de Dios que cumplirá sus promesas. Una certeza que confiere una inmensa fuerza. En cuanto a la caridad teologal, podríamos decir que es la valentía de amar a Dios y al prójimo. Estas tres virtudes teologales constituyen el dinamismo esencial de la vida cristiana. Es indispensable conocer el papel que desempeñan, llamar la atención sobre ellas y convertirlas, a ellas y no a nosotros, y no a otros aspectos secundarios, como ocurre en ocasiones, en el centro de toda la vida espiritual. La madurez del cristiano es su capacidad para vivir de fe, de esperanza y de caridad. Ser cristiano no es frecuentar tal o cual práctica, ni seguir una lista de mandamientos y deberes. Ser cristiano es, ante todo, creer en Dios, esperarlo todo de Él y querer amarle a Él y al prójimo de todo corazón. Todos los demás aspectos de la vida cristiana, la oración, los sacramentos, todas las gracias que recibimos de Dios, incluidas las experiencias místicas más sublimes, no persiguen más que un solo fin: aumentar la fe, la esperanza y la caridad. Si no es este su resultado, no sirven absolutamente para nada. El Nuevo Testamento, y especialmente las cartas de San Pablo, esclarece mucho el dinamismo de la fe, la esperanza y la caridad, estableciéndolas como el centro de la existencia cristiana. Dirigiéndose a los cristianos de Tesalónica, el apóstol confiesa acordarse sin cesar ante nuestro Dios y Padre del ejercicio de vuestra fe, del esfuerzo de vuestra caridad y de la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En la lucha interior, otro tema muy querido por San Pablo, las armas del cristiano son fundamentalmente estas mismas virtudes teologales. Seamos sobrios, revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, y con el yelmo de la esperanza de la salvación. Hagamos notar que las virtudes teologales desempeñan un papel clave en la vida espiritual, pues constituyen un medio privilegiado de colaboración entre nuestra libertad y la gracia divina.
Todo cuanto hay de positivo y de bueno en nuestra vida procede de la gracia divina, de la acción gratuita e inmerecible del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero esta gracia solo puede ser plenamente fecunda en nosotros si cuenta con la cooperación de nuestra libertad. Os he creado sin vosotros, pero no os salvaré sin vosotros, decía el Señor a Santa Catalina de Siena. Así pues, las virtudes teologales son a la vez misteriosa, pero realmente un don de Dios y una actividad del hombre. La primera cita extraída de la carta a los tesalonicenses que acabamos de mencionar así lo manifiesta claramente. La fe es un don gratuito de Dios. Nadie puede decir Jesús es el Señor sin que el Espíritu Santo se lo conceda. Pero al mismo tiempo es también una decisión del hombre, un acto de adhesión voluntaria a la verdad que proponen la Escritura y la tradición de la Iglesia. Este aspecto voluntario aparece más marcado aún en momentos de duda y tentación. Creo lo que quiero creer, decía Santa Teresa del Niño Jesús. En la prueba final de su vida y sobre el corazón llevaba escrito con su sangre el credo. Habrá ocasiones en que la fe sea espontánea, pero no debemos olvidar que se trata de un acto, una adhesión voluntaria de nuestra voluntad a la palabra de Dios, que a veces exige un gran esfuerzo. Creer no siempre sale solo. Hay momentos en que es preciso armarse de valor para cortar por lo sano con dudas y vacilaciones. No obstante, no olvidemos que cuando hacemos un acto de fe, este solo es posible porque el Espíritu Santo ayuda nuestra debilidad. Igualmente, también la esperanza constituye una elección que a menudo requiere un esfuerzo. Es más fácil inquietarse, temer o desanimarse que esperar. Esperar es dar crédito, una expresión que indica claramente cómo en la esperanza no hay pasividad, puesto que implica un acto. En cuanto al amor, también este es una decisión. Quizá cuando el deseo nos empuja a ello, el amor surja de modo espontáneo, pero muy a menudo amar significa elegir amar o decidir amar. De otro modo, el amor solo sería emoción, superficialidad o egoísmo, y no lo que es esencialmente, es decir, algo que compromete nuestra libertad. Dicho esto, es siempre con la mediación de un acto de Dios, oculto o perceptible, como la fe, la esperanza y la caridad se hacen posibles. Las virtudes teologales nacen y crecen en el corazón del hombre, gracias a la obra y a la pedagogía del Espíritu Santo. Sin embargo, esta pedagogía divina resulta a veces muy desconcertante. Con objeto de ilustrar este último aspecto y facilitar nuestra cooperación a la obra de la gracia, nos gustaría decir unas palabras acerca de la manera en que el Espíritu Santo obra en nosotros. Número 2. Las tres efusiones del Espíritu Santo. Obviamente,
no es posible descifrar del todo la acción del Espíritu Santo en la vida del hombre, ni establecer leyes algunas sobre ella, y mucho menos programarla. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Sin embargo, en el modo en que el Espíritu Santo conduce nuestra existencia y acrecienta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, existen ciertas grandes constantes que podemos describir. Nos gustaría intentar hacerlo basándonos para ello en la meditación de los misterios del Rosario. El Rosario y sus diferentes misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos. Dice el editor que la edición original de este libro se publicó en octubre de 2002. Es una hermosa oración a través de la cual nos confiamos a la Virgen para entrar en comunión con los sucesos de la vida de Cristo, misterios siempre vivos y vivificadores. No obstante, el rosario constituye también un símbolo de toda la existencia humana. Decía Marte Robin, toda vida es una misa. De forma análoga podría decirse también que toda vida es un rosario. Indudablemente no lo descubriremos hasta el final, cuando haya sido desgranado del todo y nuestra existencia halle su forma y su armonía definitivas, una vez superado cuanto pueda resultar aparentemente caótico en su desarrollo visible. Al igual que el rosario con sus misterios gozosos, dolorosos y finalmente gloriosos, por lo que se refiere a la obra del Espíritu Santo en nuestra existencia, podría decirse que ésta posee también efusiones de gozo, de dolor y de gloria. El orden en que aparecen enumeradas tiene su importancia, incluso aunque las cosas discurran de una manera más cíclica que lineal. Existen efusiones del Espíritu que iluminan y revelan, efusiones del Espíritu que expolian y empobrecen, efusiones del Espíritu que confirman y fortalecen. Las tres son necesarias. Las primeras, para hacer brotar la fe. Las segundas, para enseñar la esperanza. Las terceras, para comunicar la valentía de amar. Tomemos como ejemplo la vida de San Pedro, un personaje muy familiar para lectores del Evangelio como nosotros y cuyo itinerario es muy significativo. En el ámbito de la renovación carismática, en el que se habla con frecuencia del Espíritu Santo, a la pregunta ¿cuándo recibió San Pedro la efusión del Espíritu Santo?, generalmente obtendremos esta respuesta: en Pentecostés. Sí, en efecto. Pero siempre me gusta añadir que no es esa la única vez. Personalmente creo que San Pedro experimentó otras efusiones del Espíritu Santo antes que la mencionada en los Hechos de los Apóstoles. Concretamente, suelo mencionar dos. Número 3. La vocación y el don de la fe. Sin duda, la primera efusión del Espíritu Santo en la vida de San Pedro está relacionada con el momento de su vocación, cuando se siente empujado a dejarlo todo: oficio, redes, barca, familia, para seguir a Jesús. En Pedro, tanto el mensaje como la persona del Señor provocan una fuerte conmoción. Jamás hombre alguno ha hablado como él, impresionado como el profeta de Galilea y lleno de entusiasmo. Pedro presiente que sus palabras son palabras de vida eterna y al mismo tiempo adivina que con su respuesta a la llamada que Jesús le dirige, «Ven y sígueme», su vida emprende un destino completamente nuevo, pues a partir de ahora vivirá consagrado a un proyecto extraordinario. A la vez que revela a Pedro quién es Jesús,
el Espíritu Santo le revela también el sentido nuevo de su propia existencia, suscitando en él una alegría y una dicha enormes. En ese momento comienza esa maravillosa aventura espiritual en la que Pedro se ve de alguna manera embarcado. Es esta una de esas efusiones gozosas del Espíritu Santo que abren el corazón y los horizontes, que revelan la belleza del misterio de Cristo y nuestra vocación de seguirle. El Espíritu enriquece nuestra existencia con una nueva presencia de Cristo y una nueva comprensión de cuál es el destino de nuestra vida. En momentos como este, el principal papel del Espíritu Santo es el de iluminar y despertar en el corazón del hombre una respuesta que constituya la adhesión de la fe. Bien, terminamos hoy con la lectura espiritual. Hemos leído los primeros números del capítulo número 3 de este librito de la libertad interior. Continuaremos durante estos días desarrollando este capítulo 3 que se titula El dinamismo de la fe, la esperanza y la caridad. Qué propicio también que nos habla ahora en estos días, en la preparación hoy ya de la ascensión y en esta semana de la efusión del Espíritu Santo, pues de las efusiones de este Santo Espíritu en nosotros para imitar a Cristo así en nuestra existencia. Que tengáis buen descanso y esta tarde retransmitiremos a las 6:30, como todos los días, la exposición al Santísimo con el rezo del Santo Rosario, las vísperas y la Santa Misa a las 7:30. La Santa Misa ya de la víspera de la Ascensión, ya es la misa de este domingo, día de la Ascensión del Señor. Gran solemnidad para todos nosotros para finalizar ya este tiempo de Pascua.